Hoy en día hay una habilidad que está resonando muchísimo, no solamente en las personas, en los profesionales, en las instituciones educativas, sino que además está reconstruyendo o remodelando cómo entendemos a las habilidades blandas. Y aunque tiene que ver mucho con la comunicación asertiva, es algo mucho más específico y se trata sobre dar instrucciones correctas, dar instrucciones claras. Vivimos en un mundo cooperativo donde las personas pues trabajamos en conjunto, construimos cosas, pero siempre hay una dirección, una cabeza, o alguien, un par que tenga que dar las indicaciones. Y dar indicaciones claras es, aunque parezca fácil, es muy difícil, porque no siempre el mensaje se transmite de la mejor manera, no siempre el mensaje es el correcto. Como saben, en la comunicación existe todo este circuito donde está el emisor, el receptor, el mensaje, el canal donde va el mensaje y el contexto. Y una comunicación exitosa es cuando el mensaje se transmite adecuadamente, la intención del mensaje ha sido bien correctamente decodificada. Y una comunicación mala es cuando el mensaje ha sido mal cifrado y no ha llegado de la manera correcta al interlocutor. Entonces creo que es importante que empezamos a ver este tema con mucha más seriedad y que no lo tratemos como algo, pues, es algo, pues, que se pueda pasar por alto. Cuando hablamos de habilidades comunicacionales, habilidades blandas, tendemos a subestimarlas porque creemos que, pues, son cosas que las podemos desarrollar en cualquier momento. No requieren de estudios, no requieren, pues, más que de la personalidad o la capacidad o el talento de una persona. Pero eso es mentira. Estas son habilidades que se entrenan. Se entrenan tanto como se entrena una habilidad técnica. Entonces creo que hay que empezarle a darle mucho más valor a las habilidades, digamos, de este tipo, a las habilidades personales, socioemocionales, a los power skills, a las habilidades adaptativas y no solamente a las habilidades técnicas. Por supuesto, también hay que darle espacio a las habilidades técnicas porque también necesitamos tener habilidades técnicas. Pero entonces, bueno, veamos qué es lo que pasa o qué es lo que sucede hoy en día, ¿no? En el día a día, en nuestro cotidiano andar, muchas veces los problemas que surgen son justamente de la falta de instrucciones claras. Tenemos crisis institucionales, crisis políticas, solamente porque no hemos podido comunicar asertivamente algo que queríamos. Y esto, cuando se trata de dar instrucciones, es mucho más, no sé si peligroso, pero es mucho más importante, tal vez, porque estamos tratando de construir o desarrollar algo. ¿Se imaginan si un jefe de obra diera malas instrucciones a sus obreros? Esa construcción terminaría mal hecha. Y de hecho ocurre. Por supuesto, también, ¿qué pasaría si en una batalla o en el fragor de una batalla el comandante diera malas instrucciones? Pues están vidas en juego. Y si bien nosotros no manejamos vidas o, digamos, no nos jugamos con ese tipo de cosas, sí es importante que podamos aprovechar, digamos, el potencial que tienen otras personas que trabajan con nosotros, los recursos con los que estamos trabajando, para que todo esto se optimice o se dé de la mejor manera, evitar los reprocesos, evitar pues, las discusiones, las malas interpretaciones que además llevan a resultados no deseados. Si hablamos de la inteligencia artificial, que es una tecnología que estamos adoptando y inevitablemente y que va a ser mucho más fuerte, ya lo es, también podemos entender que dar instrucciones claras es una de las habilidades que requiere justamente la inteligencia artificial de los humanos. Hablamos de que la inteligencia artificial podría quitarnos los empleos, podría quitarnos los trabajos, podría quitarnos muchas cosas, y tal vez sí, en algunos casos. Pero hay algo muy humano, que es la capacidad de poder domar a las máquinas, ¿no? Y en ese sentido, con esa analogía, creo que es importante saber de qué manera podemos aprovechar el potencial de estas máquinas, de esta inteligencia artificial, desde nuestro lado, ¿no? Tu valor estará en saber dar instrucciones claras, que hoy se llaman prompts. No sé si los prompts van a seguir siendo, digamos, la modalidad para poder seguir sacándole provecho como usuario a la inteligencia artificial. Hoy con los GPTs parece que eso podría cambiar. Pero de cualquier manera, igual es importante poder tener esta habilidad desarrollada y desarrollarla, porque
quizás no la inteligencia artificial generativa de texto, pero sí tal vez la generativa de imagen o la generativa de videos o la generativa de otro tipo de recursos requieran que seamos lo más claros y precisos. Entonces, creo que llegado a esto, hay algunas cositas que creo que me gustaría dejar en este episodio pequeño, que es cómo desarrollamos esta capacidad de dar instrucciones específicas. Y podría decirles que hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta que implica este proceso. Uno es la práctica y otro es la reflexión constante. Porque es importante que sepamos que aprender a anticipar las preguntas y las ambigüedades es algo importante en el proceso de saber dar instrucciones claras. Cuando no tenemos claro qué cosa podría venir luego como repregunta, como parte, ¿no?, de lo que hemos indicado, entonces va a ser más difícil que nuestras instrucciones puedan mejorar. Entonces tenemos que realmente anticiparnos a dudas, a consultas. Esto nos va a ayudar a construir instrucciones mucho más detalladas para evitar justamente eso. Por supuesto, también podemos desarrollar estas habilidades con autoevaluación y la retroalimentación de otras personas. Por supuesto, la coevaluación es importante también. Y en el contexto de la IA es importante que aprendamos a ser muy específicos, a tener una estructura también, como dar las indicaciones. Hay estructuras sugeridas para dar indicaciones que tienen que ver como, por ejemplo, primero pintar un contexto. El contexto ayuda a situar dónde nos encontramos. No es lo mismo hablar de, por ejemplo, ¿qué es la gata?, ¿no? Que podría ser el animal, que bien podría ser también el instrumento que se utiliza, ¿no?, para cambiar llantas en los autos. Entonces, tenemos que dar un contexto para que puedan entendernos sobre qué estamos hablando. Y luego, por supuesto, dar indicaciones pauteadas y pedir un resultado final, ¿no? Exigir que exista un proceso que se dé de una manera determinada. Por lo tanto, también tenemos que conocer cómo se da ese proceso, cómo sucede ese proceso. Entonces, dicho esto, solamente para acabar este podcast, me gustaría darles algunas recomendaciones en temas de comunicación asertiva que creo que podrían ser importantes para mejorar la habilidad de dar mejores instrucciones. La primera es definir objetivos claros. Antes de que demos instrucciones, hay que tener claro qué es lo que queremos lograr, ¿ya? Entonces, tengamos bien en claro qué es lo que queremos. A veces damos instrucciones por dar instrucciones sin tener bien en cuenta que pues quizás lo queríamos de otra manera y no de la manera en que lo pedimos. Entonces, si no lo tenemos claro nosotros, el resto no lo va a tener claro. Eso es importante. Conozcan a su audiencia. Si estamos tratando con seres humanos, bueno, no con inteligencias artificiales, también hay que adaptar las instrucciones al nivel de comprensión que pueda tener la persona, a la experiencia, no solamente a eso, sino a su personalidad. Si es una persona que es quizás muy impulsiva, no va a escuchar todo esto, hay que dar instrucciones más concisas, más pequeñas. Si es una persona que sí se toma el tiempo para, procesar toda la información, quizás sí podemos ser más detallados. Entonces hay que aprender con quiénes nos estamos relacionando para poder empezar a formular nuestras instrucciones. Luego hay que ser muy específico, pero conciso. Entonces lo importante es, como les dije, tratar de evitar las ambigüedades, usar palabras claras, no rebuscadas, palabras simples que los pueda entender cualquiera y no sobrecargar de información. Luego también es importante usar ejemplos, analogías. Cada vez que usamos ejemplos, analogías, estamos como que facilitando la visualización, ¿no?, del resultado que queremos lograr. También estamos generando herramientas de más fácil recordación, de más fácil entendimiento. Entonces también podríamos utilizar ejemplos, analogías, eso es importante. Luego, practicar la escucha activa. Y esto es algo que parece obvio, pero es importante porque cuando escuchamos activamente las respuestas y preguntas de otras personas, nos ayuda a ajustar nuestra comunicación y aclarar cualquier malentendido que pueda surgir. Luego hay que aprender a manejar el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, también el tono, el lenguaje corporal, la voz, hay que asegurarnos de que estos elementos apoyen lo que decimos. Si no ponemos énfasis en ciertas cosas, puede que no se les tome importancia. Si no apoyamos algunas cosas o repetimos algunas cosas, es imposible que pues, pueda quedar muy claro. Entonces, eso es importante también. Luego, la organización y la estructura, que el mensaje tiene que tener una estructura, así como en la IA, por ejemplo, colocamos un contexto, las instrucciones, el resultado, o el detalle y el resultado, ya, lo mismo también con las personas, es igual.
Y bueno, por supuesto, esto es una práctica. Práctica, 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 práctica. No teman pedirle retroalimentación a la gente. Eso es importante. Si trabajan, si son líderes de equipos, si tienen gente a su cargo, lo que tienen que hacer es decirles, oye, estoy siendo claro, ¿no? Me dejo entender, sí, pero con cargo a que no dejes toda la responsabilidad en la persona sobre esa pregunta, ¿no? Sino que la responsabilidad siempre es tuya. Tu responsabilidad es hacerte entender lo más claro posible. Bueno, nada, espero que les haya gustado este episodio y pues nada, piénsenlo, entrenen esta habilidad, no crean que la tienen, creo que no mucha gente la tiene y esto es una habilidad en constante desarrollo. Así que nada, adelante, como el elefante.